Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén con toda la energía y la curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a atrapar desde el primer minuto. Vamos a hablar de un amor que desafía las tormentas, de una pasión que se niega a ser silenciada. El título ya les habrá dado una pista: Amor imparable, Demet y Can, calumnias no vencieron su pasión. Sí, amigos, hoy desentrañaremos los hilos de esa conexión tan especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, una relación que, a pesar de los rumores y las malas lenguas, demostró tener una fuerza arrolladora. Si eres fan de estas estrellas turcas, o simplemente te encantan las historias de amor que superan obstáculos, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante trama, un recordatorio rápido pero importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar este viaje. Demet Özdemir, esa carismática actriz que conquistó corazones con su talento y su sonrisa radiante, y Can Yaman, el actor que se convirtió en un fenómeno global gracias a su atractivo y su presencia en pantalla. Cuando sus caminos se cruzaron en la serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, la química fue instantánea y palpable. Desde las primeras escenas el público notó algo especial, una chispa que trascendía la ficción. Y claro, eso no pasó desapercibido. Los seguidores, los medios de comunicación, todos se enamoraron de la pareja que formaban Sanem y Candivit en pantalla, y pronto, empezaron a especular sobre si esa magia también existía fuera de los sets de grabación. Y así fue. Pronto los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a tomar fuerza. Al principio eran solo eso, rumores. Pequeñas pistas, miradas cómplices en entrevistas, menciones sutiles en redes sociales. Pero la gente y especialmente los fans, tienen un olfato increíble para detectar cuando algo va más allá de la amistad o la camaradería profesional. Lo que se percibía en pantalla era tan auténtico, tan lleno de sentimiento, que era difícil imaginar que no hubiera una conexión real. Y la verdad es que cuando una pareja irradia tanta energía positiva y complicidad, es natural que el público quiera creer en su historia de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama atrae no solo admiración sino también escrutinio, la relación de Demet y Can no estuvo exenta de dificultades. Las calumnias, los chismes, las especulaciones malintencionadas, todo eso empezó a llover sobre ellos. Había quienes cuestionaban la autenticidad de su relación, quienes inventaban dramas inexistentes, quienes, en definitiva, intentaban minar su conexión. Es increíble cómo a veces hay personas que disfrutan sembrando la discordia o buscando el lado negativo en cualquier situación. Y cuando se trata de una pareja tan querida, el ataque suele ser más virulento. Se rumoreaba sobre supuestas infidelidades, sobre problemas de comunicación, sobre presiones externas, un sinfín de historias que, en su mayoría, carecían de fundamento. Lo fascinante de Demet y Can fue cómo manejaron toda esta presión. En lugar de esconderse o dejarse abatir, demostraron una madurez y una fortaleza impresionantes. Eligieron, en muchos momentos, el silencio, dejando que sus acciones hablaran por sí solas. Su amor no se proclamaba a los cuatro vientos de forma estridente, pero se sentía en cada gesto, en cada viaje compartido, en cada vez que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Se protegían, se cuidaban, y eso era algo que los verdaderos seguidores podían ver y apreciar. Recuerdo que hubo momentos en los que los rumores eran especialmente intensos. Los tabloides turcos y luego los internacionales se deleitaban inventando titulares sensacionalistas. Era como si hubieran decidido poner bajo la lupa cada movimiento de esta pareja, buscando cualquier grieta para ensancharla. Pero Demet y Can, a su manera, les plantaron cara. No entraron en las provocaciones, no se dedicaron a desmentir cada bulo. Prefirieron mantener su vida privada lo más privada posible, compartiendo solo aquello que ellos consideraban adecuado, y permitiendo que su amor se manifestara en su día a día. Y es que cuando el amor es genuino, tiene esa capacidad de ser imparable. No se doblega ante las presiones, no se desmorona por las palabras ajenas. Se nutre de la conexión real, de la confianza mutua, del apoyo incondicional. Demet y Can nos enseñaron que en un mundo donde la superficialidad a menudo reina, la autenticidad y la fuerza de una relación pueden ser un faro.
Su pasión, esa que veíamos en Erkencicus y que sospechamos continuaba fuera de cámara, era lo suficiente. Mente fuerte como para resistir los embates. ¿Cómo lo hacían? Probablemente cultivando esa conexión profunda que los unía. No era solo la atracción física, que era innegable, sino también la complicidad, el entendimiento, el respeto mutuo. Verlos juntos, incluso en fotografías que se filtraban o en breves apariciones, transmitía una sensación de armonía, de que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Y eso, en el torbellino de la fama, es un tesoro invaluable. Pensemos en la presión de estar constantemente expuestos. Cada salida, cada comentario, cada interacción se convierte en noticia. Y cuando hay gente que por el motivo que sea, quiere verlos fracasar o separarse, se esfuerzan por encontrar o inventar motivos. Es una dinámica tristemente común en el mundo de las celebridades. Sin embargo, Demet y Can, al parecer, habían construido un muro de fortaleza interna, apoyado en su amor, que les permitía seguir adelante sin ceder ante la adversidad. Su amor imparable se manifestaba en la forma en que seguían adelante con sus carreras individuales, apoyándose el uno al otro. Demet continuaba cosechando éxitos y Can, por su parte, conquistaba mercados internacionales. Pero siempre había esa conexión visible, esa admiración mutua que trascendía las distancias geográficas o los compromisos laborales. Y eso, amigos, es un testimonio poderoso de un amor verdadero. Quizás la clave estuvo en que, en lugar de dejarse definir por los rumores, se definieron a sí mismos. Se enfocaron en lo que era importante para ellos, su relación, su felicidad, su crecimiento personal y profesional. No permitieron que las calumnias dictaran su historia. Fueron ellos quienes escribieron cada capítulo con tinta de pasión y valentía. Es importante recordar que aunque como público nos encanta seguir la vida de nuestras estrellas favoritas, siempre hay un límite. La vida privada de las personas es suya, y merece ser respetada. En el caso de Demet y Can, lo que pudimos ver fue la fuerza de un amor que, a pesar de las tormentas externas, encontró su propio camino, resiliente y vibrante. Y esa es la lección más bella que nos dejan, que el amor verdadero, cuando es auténtico y profundo, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo, cualquier calumnia, cualquier intento de apagar su luz. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy, Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos que se encontraron y crearon una chispa innegable. Su conexión, que traspasó la pantalla, se enfrentó a un aluvión de rumores y calumnias, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama. Sin embargo, su amor se demostró ser imparable. En lugar de ceder ante la presión, lo manejaron con dignidad y discreción, permitiendo que su conexión se manifestara en su apoyo mutuo y en su fortaleza individual. Nos enseñaron que la autenticidad, la confianza y el respeto son pilares fundamentales para que un amor sea verdaderamente resiliente. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de este amor imparable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las calumnias pueden realmente dañar un amor verdadero? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan conmigo qué les pareció esta historia, si son seguidores de Demet y Can, o si simplemente les inspiró la idea de un amor que se niega a ser vencido. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, a que la historia de este amor imparable llegue a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que nunca se pierdan nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.